Ya, bienvenidos nuevamente a otra versión, ya no sé cuál versión es, pero gracias por estar acá, del seminario de pregrado online. Finalmente, se me fue el finalmente. Ya, entonces ahora nos va a hablar Ángela Flores, que es una conocida chiquilla de la facultad. Ella hizo la licenciatura aquí como en 2 años, después hizo el magíster en matemática como en un semestre, y nos va a hablar sobre la dinámica de las fracciones continuas. Así que dale, Ángel. Gracias, Vanessa. Difícil no reírse con esa presentación. Bien, entonces les voy a contar un poquito sobre las fracciones continuas, que fue como el tema que primero me llamó la atención cuando me puse a estudiar dinámica en la vida. Y ahora voy a hacer mi doctorado en ello, qué miedo. Bien. Bien, entonces para comenzar, vamos a hablar un poco de qué son las fracciones continuas, como para que al menos todos conozcamos el objeto antes de estudiar sus propiedades. Bueno, aquí más o menos lo que vamos a hacer hoy día. No sabía cambiarle el título al overview, así que... Y esto no avanza. Estoy colapsando. Bien. Entonces, ¿qué va a ser una fracción continua? Vamos a tomar un número real, x, y vamos a, de cierta forma, no voy a describir cómo, podemos encontrar una sucesión de números naturales que puede ser finita, donde x se puede escribir de esta forma. Bueno, en realidad aquí el A0 lo pedimos en z. ¿Sí? Sí, o sea, son fracciones como encajonadas. Y vamos a denotarlo de esta forma, como para no tener que escribir ese cociente todo el tiempo, porque de verdad ocupa mucho espacio. ¿Sí? Y aquí vamos a dejar el A0, la parte entera del número, siempre fuera, porque en realidad nos va a interesar estudiar, por lo general, la parte que queda entre 0 y 1. Bien, a esto le vamos a llamar la expansión en fracciones continuas de x. Y uno puede decir algunas cosas sobre los números al conocer sus fracciones continuas. Y a ver. Primero, la expansión existe, ¿sí? Créanmelo. Y es casi única, en el sentido de que en los irracionales en realidad la expansión es única, y en los números racionales tenemos dos posibles expansiones. Vamos a ver unos ejemplos más adelante, como para ilustrar esta situación. Bien, entonces algunas cosas que se saben sobre fracciones continuas son resultados más o menos antiguos, como ven este es de Euler del 1737, en el que nos dice que podemos decir que un número es racional al conocer su fracción continua, si es que esta es finita, y viceversa. Que es algo que pueden animarse a probar, no es complicado. Y se trata solo de usar el algoritmo de la edición y inducción en cantidad de términos en uno de los sentidos. Sí, por ejemplo, vamos a escribir 3/4, un número racional en su expansión en fracción continua. Más o menos este es el procedimiento. Lo escribimos 1 partido en el recíproco. Hacemos algoritmo de la división en el 4, dividimos por 3. Esto nos permite sacar un natural aquí y algo menor estricto que 1, en lo que podemos hacer lo mismo. Aquí nos podemos quedar en esta, o sea, con esta forma, ya tiene la forma de fracción continua que habíamos mencionado al principio, o en realidad podemos hacer un paso más, y es escribir el 3 como 2 más 1. ¿Sí? Bueno, eso nos dice que 3/4 en realidad se puede escribir como la fracción 1/3 o como la fracción 1/2/1. Y en realidad esos son los casos que suceden en los racionales. O uno tiene la expansión que termina en un número distinto de 1, o uno la puede hacer terminar en 1, restándole a 1 esto y agregando 1 después. Bueno, Euler en realidad escribió como un mini artículo sobre fracciones continuas, en el que también encontró la expansión en fracción continua del número e.
¿sí? Que es esta de aquí, bastante curiosa en mi opinión. Bueno, la parte entera, lo que nos interesa es la parte fraccionaria, y lo que hace es que pone 2 unos y luego aparece una potencia de 2. Luego 2 unos de nuevo y la siguiente potencia de 2 y así. ¿Sí? O sea, en particular, la expansión de E es infinita, por lo que E no puede ser un racional, que es el teorema que había demostrado Euler en el mismo artículo. De hecho, también demostró que el cuadrado de E tampoco puede ser racional usando fracciones continuas. Bueno, otro matemático, Lambert, usando estas ideas de Euler, también logra demostrar que la exponencial de x y la tangente de x no son racionales si es que x es racional utilizando fracciones continuas. Un poquito después, 9 años después solamente, aparece Lagrange. Y lo que demuestra es este resultado quizá un poquito menos conocido, pero a mí me parece muy interesante, que es que un número tiene expansión en fracciones continuas periódicas. Sí, solo así es solución de un polinomio cuadrático irreducible en Q de X. Y quizá conocen algún ejemplo de esto. Una expresión que uno suele toparse en la vida es cómo escribir el número, la razón áurea en fracción continua, que son puros unos. Sí, o sea, periódico, el 1 se repite. En este caso el 1 es un punto fijo, si es que a alguien le hace sentido. Y por ejemplo, uno puede escribir raíz de 3 con la parte entera más esta expansión periódica, ¿sí? El 1 y el 2 se siguen repitiendo infinitas veces. Y vamos a calcularla de esta más rato con ayuda de un sistema dinámico. Otras cosas que se saben sobre fracciones continuas es que son buenas aproximaciones racionales. ¿Sí? Por ejemplo, si truncamos nuestra expansión en fracciones continuas y nos quedamos con hasta la sub n, y escribimos este número de aquí que es racional, ¿sí? Esto de aquí es una fracción si uno hace los cálculos. Y la gracia es que, bueno, estos convergentes, así les vamos a llamar, tienden a nuestro número. Así que efectivamente estamos aproximando nuestro número por racionales. Y la gracia es que estas aproximaciones son buenas en el sentido que les voy a mostrar a continuación. ¿Sí? Si tomamos nuestro número irracional, ¿sí? No queremos aproximar racionales, tomamos n mayor que 1 y 2 enteros, bueno, aquí fijamos nuestro q sub n, y miramos denominadores que a lo más pueden valer qn. Entonces, si tomamos una fracción con ese denominador que sea distinta a la nuestra, tenemos esta desigualdad de aquí, y en realidad esta quizá dice un poco más. Nuestra aproximación, o sea, nuestro convergente está más cerca de nuestro irracional que cualquier otra fracción cuyo denominador pueda llegar hasta q sub n. Eso a la gente le interesó en algún momento, no sé si sigue siendo algo activo. Y otras cosas que podemos hacer con fracciones continuas es construir números trascendentes. Y aquí quizá les puedo comentar la referencia en la que encontré eso. Hay un algoritmo que se basa en el siguiente teorema de Liouville. Caso de que a alguien le suene. Sí, así que en realidad como que la gente lo ha utilizado para diversas cosas en la vida, en las fracciones continuas. Y nosotros las vamos a estudiar desde otro punto de vista, que es el punto de vista de los sistemas dinámicos. Probablemente muchos no sepan lo que es un sistema dinámico, así que vamos a ver si podemos hacer una pequeña introducción. Bien, entonces, ¿qué es un sistema dinámico? Es simplemente un conjunto y una función de ese conjunto en sí mismo. Y lo que hacemos al final es estudiar la evolución de este conjunto en el tiempo al aplicar esta transformación. Este es el dibujito más o menos clásico. Uno tiene su espacio.
Uno elige un punto X y va viendo qué es lo que le hace F. Y lo mando a alguna parte del espacio, luego puedo aplicarla de nuevo. Bueno, y a esta trayectoria que tiene el punto X a uno le llama órbita. En realidad los sistemas dinámicos estudian las órbitas de los puntos bajo cierta transformación. Pero por lo general le pedimos un poquito de estructura al espacio para hacer como más rica la teoría. Lo más común es encontrarse con X un espacio topológico, si es que a alguien le hace sentido esa palabra, y con una función continua, que es la que preserva de alguna forma la topología del espacio, o puede que X sea una variedad diferenciable y F también sea diferenciable. Sí, así que bueno, aquí debería borrar mi dibujo porque después va a molestar. Vamos a ver un ejemplo de un sistema dinámico. Yo sé que los novatos quedaron medio traumados el semestre pasado con él, pero va a ser breve, lo prometo. Vamos a hablar un poquito de la expansión decimal. Sí, entonces lo que sabíamos es que cuando tomamos un número real entre 0 y 1, podíamos escribirlo en su expansión decimal, que es una expresión de esta forma. ¿Sí? Vamos poniendo las potencias de 10 en el denominador y vamos escogiendo los numeradores correctos, que oscilan entre 0 y 9. Y hay una función que en realidad nos permite estudiar esta expansión, que es esta de aquí, a la que voy a llamar t, definida como 10x menos la parte entera de 10x, y lo que hace es precisamente lo que dice aquí, correr la coma y borrar lo que está antes de ella. ¿Sí? Por ejemplo, si tomo este número x y le aplico t de x, lo que hace es que borra el 1 y pone la coma justo antes del 2. ¿Sí? Lo que está haciendo al final es una especie de shift en los dígitos de la expansión. Sí, lo interesante de esto es que en realidad uno puede conocer la expansión decimal de un número si es que conoce la órbita de este número por esta aplicación T. ¿Sí? Uno puede probar que el enésimo dígito se puede calcular de esta manera y esta expresión involucra un iterado de la función T. ¿Sí? Aquí, cuando anote T a la n, significa que estoy componiendo T n veces, ¿sí? No es que estoy elevando o algo por el estilo. Por ejemplo, cuando miramos este número de antes, podemos calcular el sexto dígito usando esta formulita de aquí. Bueno, calculamos el quinto iterado, que en realidad es mover la coma 5 veces y borrar lo que estaba antes. ¿Sí? O sea, 1, 2, 3, aquí en el 2, 1, y borro lo que queda antes, que con el 0, 4, 7 y lo que sigue después. Multiplico por el 10, lo que hace que el 4 quede en la parte entera y tomo parte entera. Y efectivamente calza con lo que uno sabe. O sea, yo veo aquí la expansión decimal y el sexto dígito es 4. ¿Sí? Y en realidad va a funcionar bien. Y quizá un dibujito ayuda a ilustrar mejor la idea. Aquí van a tener que creerme que estoy haciendo 10 líneas hacia arriba. No sé si me salgan las 10. Hagan como que hay 10 espacios. Todos los tramos son lineales y la división que tenemos en el 0,1 es un décimo. ¿Cómo me deja rayar de manera decente? Luego viene el 2 décimos. Bueno, esto debería ser el 9 décimo. 8 décimo. Bueno, esta es la función t de x. Así es como se ve. Y uno puede entender la dinámica de la expansión decimal con este dibujito. Aquí voy a dibujar la recta y igual a x. Y lo que uno hace es lo siguiente.
Entonces yo tomo un punto en intervalo 0, 1, por ejemplo voy a escoger este de aquí. Que esté aquí significa que su primer dígito en la expansión es 8. ¿Sí? Si estoy entre 8 décimos y 9 décimos, mi primer dígito en la expansión es 8. Si estoy entre 1 décimo y 2 décimos, mi primer dígito en la expansión es 1. Y así, si esto me dice que esto se escribe como 0, 8, y uno va viendo qué es lo que le hace la función al punto. Entonces yo veo, aquí necesito una línea. No, me está deshaciendo mi línea. Bien. Veo lo que le hace la función. Este es el valor de t de x. Intento reflejar este valor en el dominio para volver a aplicar la función de nuevo, y eso lo hago con la recta roja. Y llego a otra parte. ¿Sí? Aquí tengo t de x. Y ahora caí entre 9 décimos y 1. Eso dice que mi siguiente dígito en la expansión es 9. Y así podemos seguir haciendo esto y obtener la expansión decimal de nuestro número, iterando el proceso. Bien, entonces ahora, fracciones continuas. Queremos estudiarlo desde el punto de vista de la dinámica. Ahí anda un mosquito molestándome. Y para ello necesitamos alguna transformación que se relacione con la expansión en fracciones continuas, así como el mapeo T en el caso de la expansión decimal se comportaba bien con la expansión. Bien, y en este caso lo que vamos a considerar es la transformación de Gauss. ¿Qué es la transformación de Gauss? Esta función que está definida aquí. ¿Sí? Que lo que hace es que a 0 lo deja siempre en 0, y a los otros números distintos de 0 los invierte y les quita su parte entera. ¿Sí? Y aquí puedo ver el dibujito, que es como la función 1 partido x, pero cada vez que pasamos algún entero, bajamos el tramo del gráfico y lo ponemos en el rectángulo 0, cruz 0. Esta función tiene infinitas ramas. Aquí los puntos como de corte, quizás puedo hacer el dibujito. Con el 0, 1 son los de la forma 1 partido de los naturales. ¿Sí? Esto es un tercio. Aquí me encuentro con el 1/4. Entonces tengo infinitas ramas. A diferencia del caso de la expansión decimal. Y eso tiene que ver con que en el caso de las fracciones continuas tenemos una posibilidad infinita de dígitos para la expansión. Bien, vamos a ver entonces qué es lo que hace esta transformación para entenderla un poco mejor. Tomemos nuestro número escrito en expansión en fracciones continuas. ¿Sí? A1, A2, etc. Y vemos que x, bueno, es la expansión en fracciones continuas de x. Si invertimos esto, lo que pasa es que sacamos como el A1 de la fracción y nos quedamos con el resto que estaba abajo, ahora arriba. Entonces, si tomamos parte entera de esto, obtenemos el primer dígito. Ahora, veamos qué pasa con g de x. Bueno, la definición es, invierto mi número, le resto su parte entera. Ya había calculado cuál era la parte entera, a sub 1. Entonces, tomo mi 1 partido de x que está aquí, le resto la sub 1, y me quedo solo con esta parte de la fracción continua. Entonces, cuando lo invierto, lo que obtengo ahora es el A2 fuera de la fracción, y algo aquí entre 0 y 1. Por ende, cuando tomo parte entera, me quedo con el A sub 2. O sea, de alguna forma estoy recuperando los dígitos al utilizar esta función. Sí, en realidad uno puede ver que esto se cumple para cualquier dígito. Si yo aplico n veces esto, invierto y tomo parte entera, recupero el n más unésimo dígito de la expansión en fracciones continuas. Entonces vamos a hacer un cálculo explícito para que se convenzan de que funciona, que va a ser calcular la expansión en fracciones continuas de raíz de 3. Aquí está. Sí.
Bueno, les voy a hacer el comentario más adelante. Entonces, ¿cómo calculamos la expansión en fracciones continuas de raíz de 3? Bueno, primero teníamos que encargarnos de la sub 0, que era la parte entera. ¿Ya? Entonces calculamos la parte entera de raíz de 3, que es 1, y nos quedamos con su parte fraccionaria, que está entre 0 y 1, a la que sí le podemos aplicar la transformación de Gauss. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ya sabemos que a sub 1 se calcula como la parte entera de 1 partido en x, ¿sí? Aquí reemplazo, racionalizo, y puedo ver que esto es 1, ¿sí? O sea, esto es mayor o igual que 1 y es menor que 2 porque raíz de 3 es menor que 3. Si quiero calcular a sub 2, veo g de x, lo invierto y tomo su parte entera. Bueno, por definición, g de x es esta expresión de aquí adentro. Reemplazo, esto ya lo habíamos hecho antes. El 1 partido x nos había quedado en raíz de 3 más 1 medio. Habíamos visto que su parte entera era 1. Bueno, manipulamos un poco, volvemos a racionalizar y tomamos parte entera. Y en realidad, si seguimos, vamos a obtener siempre los mismos números. ¿Sí? Cuando uno itera una cantidad par de veces la transformación de Gauss, uno obtiene el raíz de 3 más 1 medio, que era lo que habíamos obtenido antes. Y cuando uno itera una cantidad impar de veces, uno obtiene el raíz de 3 más 1. Por ende, cuando uno toma parte entera, siempre obtiene el 1, el 2, el 1, el 2, el 1, el 2. Y eso nos permite escribir raíz de 3 como 1 más esta expansión en fracciones continuas, que era la que les había comentado al principio. Y es periódica porque raíz de 3 es solución de un polinomio cuadrático irreducible. Bien. Entonces, de alguna forma nos damos cuenta que conocer como la trayectoria de nuestros puntos al aplicar la transformación de Gauss nos ayuda a encontrar la expansión en fracciones continuas de un número, ¿sí? Así como la transformación T lo hacía en la expansión decimal. Y si nos damos cuenta, la acción es más o menos la misma. Cuando aplico G a la fracción continua, lo que obtengo es que corro la coma y borro lo que está antes de la coma, en la primera posición. ¿Sí? O sea que estamos haciendo de nuevo un shift en los dígitos de la expansión en fracciones continuas. ¿Sí? Y esto es algo que salió como corolario de esto. Cuando aplicamos g de x, lo que hicimos fue quedarnos justamente con lo que venía después de la sub 1 en la fracción. Bien, entonces el sistema dinámico que vamos a estudiar va a ser el del intervalo 0,1 abierto con la transformación de Gauss. Y esto ya lo vimos. Para ello, una observación que nos va a ser útil es la siguiente, que si miramos esta partición del intervalo 0,1, que era la que nos daba la transformación de Gauss, ¿se acuerdan que dibujé unas rectas y vimos que dividía en 1 partido en un medio, un tercio, un cuarto, un quinto? Bueno, tenemos que un dígito es exactamente k. Bueno, esto es lo que dijimos antes, cuando esta parte entera nos da exactamente k, y esto significa que cuando yo itero n-1 veces mi transformación de Gauss, caigo en este intervalo. ¿Sí? Entonces voy a tener dígito enésimo k, si es que mi n-1ª iteración cae en el intervalo i sub k. Bien, spoiler. Lo que nos interesa entonces ahora es de alguna forma dotar al intervalo 0,1 de un poco más de estructura para que podamos decir cosas más interesantes sobre las fracciones continuas. En este caso lo que vamos a utilizar es la teoría ergódica. Bueno, ¿qué es la teoría ergódica? Es una forma fancy de decir que vamos a trabajar en un espacio de medida, donde la medida cumple una condición particular. ¿Sí? Para los que no saben, creo que todos deberían saber más o menos lo que es un espacio de medida, en el sentido de que piénselo en el espacio de probabilidad como las cosas que le definen en Introducción a la Estadística. Lo que tenemos es un conjunto, una colección de subconjuntos que es relevante para nuestros propósitos y que además se comporta bien bajo ciertas operaciones, y una medida que es una función que, bueno, no negativa, que de alguna forma le asigna un tamaño a nuestros conjuntos. Y en este caso vamos a pedir que sea finita, o sea que el tamaño de nuestro espacio sea finito.
pueden pensar en una medida de probabilidad. Para efectos de lo que sigue, todo va a ser de probabilidad. Y el espacio total va a tener tamaño 1. Bien, pero habíamos dicho que necesitábamos que la función de alguna forma preservara la estructura de nuestro espacio. Y en este caso lo que vamos a pedir es que la función f sea medible, ¿sí? O sea que si tomo un medible y miro su preimagen, es medible, o sea, tomo la preimagen de uno de estos subconjuntos de nuestra colección especial y cuando miro su preimagen también cae en la colección especial, en la sigma álgebra. Pero además vamos a pedirle a f que preserve la medida en el siguiente sentido, ¿sí? Voy a tomar un conjunto de mi sigma álgebra y lo que voy a pedir, si tengo mi conjunto A y miro su preimagen, tenga el mismo tamaño respecto a mu. Si yo miro el tamaño de esto, digamos que el tamaño es X, entonces el tamaño debe ser 1. Y cuando eso suceda, vamos a decir que la medida es f invariante. Bien. El primer resultado bonito que uno se encuentra cuando uno tiene una medida finita, f invariante, es el teorema de recurrencia de Poincaré. Y tiene un enunciado, en realidad su demostración es bastante elemental, a mí me parece que las implicaciones que tiene son bastante bonitas. Uno toma un espacio de medida finita y una función del espacio en sí mismo, f invariante, ¿sí? O sea, tal que la medida es f invariante. Y si tomo un conjunto de mi sigma álgebra, tal que su tamaño es positivo, entonces si elijo un número al azar de ese conjunto, en casi todos los casos, vuelvo infinitas veces a mi conjunto aplicando la transformación f. ¿Sí? O sea, si tengo un conjunto de un tamaño no cero, elijo algo ahí y probablemente vuelvo ahí infinitas veces. Bueno, ¿y cómo afecta esto a las fracciones continuas? Necesitamos entonces, si queremos utilizar este teorema, al 0,1 darle estructura de espacio medible y encontrar una medida apropiada. Entonces lo que uno hace es tomar el 0,1, poner aquí, ya, al que le haga sentido sigma álgebra de Borel bien, pero piensen en que tienen los intervalos y hacen intersecciones y uniones de esas cosas y más o menos en realidad es medio mentira, pero y obtienen una colección grande de conjuntos. Y en este caso la función g resulta que manda conjuntos bonitos, la preimagen de conjuntos bonitos son conjuntos bonitos. Ángela, me piden hacer la siguiente pregunta. ¿A qué te referías con eso del casi? Supongo que se refiere a que casi siempre vuelves al conjunto, ¿no? Pensemos en el caso de que la medida sea el largo que uno imagina siempre en los intervalos, ¿sí? Que eso es lo que uno conoce como la medida de Lebesgue. Uno dice que algo tiene medida cero cuando lo puedo cubrir por numerables intervalos que miden poquito, ¿sí? O sea, yo sumo todo el largo de todos estos intervalos que cubren a mi conjunto y miden menos que epsilon, si me doy un epsilon arbitrario. ¿Sí? O sea que como que en tamaño son chicos. Entonces cuando uno dice casi, uno dice que sucede siempre salvo en un conjunto que sea así de pequeño. No sé si eso ayudó en algo, quizá no, y lo dejó peor. Que no puedo ver el chat aquí, no sé por qué. Ah, ya sé. Bien. Bueno, en este caso, la medida que nos va a interesar es la medida de Gauss, que se define de esta forma aquí, ¿sí? Uno toma un intervalo, y ¿cómo uno le calcula el tamaño del intervalo? Bueno, hago este integral,
Sí, esto pueden imaginarlo con dibujitos. Tengo mi intervalo 0, 1, mi función 1 más x, 1 partido en 1 más x, debería ser algo como esto. Miro mi intervalo AB, calculo el área de esto y divido por logaritmo de 2. Ese es el tamaño que le estoy asignando a mi intervalo. Bueno, de alguna forma, a los que han tomado teoría de la medida saben que se puede hacer esto, uno puede extender esta noción de tamaño a toda la colección de conjuntos que nos interesa. Sí, aquí voy a tener que borrar eso. Tenemos que con esta medida, este sistema dinámico sí preserva la medida, ¿sí? O sea que si miro un conjuntito y miro su primaigen por la transformación de Gauss, esta medida le asigna el mismo tamaño tanto al conjunto como a su primaigen. Aquí quizá un comentario más técnico. La gracia es que estos conjuntos que decía que son como chiquititos, como despreciables, que a uno como no le importan mucho, los que tienen tamaño 0, son los mismos para esta medida extraña como para la medida de Lebesgue, que es como a la que uno está acostumbrado, que es esto de mirar largos de intervalo y intentar extender esta noción a una colección más grande de conjuntos. ¿Sí? Y por lo general los resultados que tenemos nos dicen esto de estas cosas suceden siempre salvo en un conjunto así de chiquitito respecto a la medida, pero como esta medida tiene los mismos intervalos, o sea, los mismos conjuntos despreciables que la medida de Lebesgue, vamos a poder imaginarnos más o menos el resultado. ¿Sí? Vamos a tener como un dibujo de la situación. Bien, entonces tenemos que nuestro espacio es de medida finita, ¿sí? En este caso resulta que la medida es de probabilidad. G invariante y podemos utilizar entonces el teorema de recurrencia Poincaré. Y para ello, ¿qué teníamos que hacer? Escoger un conjunto que tuviera tamaño positivo. Por ejemplo, yo voy a escoger el intervalo 1/3, 1/2. ¿Sí? Uno puede calcularle el largo de siempre. Tomo 1/2, le resto 1/3. Si es que resté bien, eso da 1/6. Que es positivo. ¿Sí? Por lo que les decía, es la medida de Gauss. También le tiene que asignar un largo positivo. Porque comparten todos los conjuntos de largo 0. Y entonces podemos utilizar el teorema de recurrencia Poincaré, que nos dice que si tomo un intervalo 1/3, 1/2, si elijo un número al azar del intervalo 1/3, 1/2, probablemente, bueno, con probabilidad 1, bueno, no 1, con probabilidad largo del, ¿cómo decirlo? Pero sí es probabilidad 1, ¿no? Como Sí, es con probabilidad la 1. probabilidad de 1. Porque estoy dividiendo por el largo de la... Bien. Entonces, probablemente lo que suceda es que si tomo un elemento en 1/3, 1/2, cuando aplico G, vuelve 1/3, 1/2 infinitas veces. ¿Qué significa caer en 1/3, 1/2? Bueno, cuando uno está en 1/3, 1/2, significa que el dígito A1 es 2. ¿Sí? Habíamos dicho que si una iteración caía en el intervalo I sub k, era porque el dígito correspondiente al, bueno, al índice, a la cantidad de veces que iteramos más 1, es k. Entonces, en este caso, estoy diciendo que el primer dígito es 2. Entonces, lo que me dice el teorema de recurrencia Poincaré es que si tomo un número que comienza con 2 en su expansión en fracciones continuas, con probabilidad 1, el 2 se repite infinitas veces en la expansión en fracciones continuas. Y en realidad el intervalo 1/3, 1/2 no tenía nada especial. Podemos hacerlo con cualquier intervalo de esta forma y concluir exactamente lo mismo para el dígito k, ¿sí? O sea, si una fracción parte con dígito k, entonces con probabilidad 1 el dígito k se repite infinitas veces en la expansión en fracciones continuas de este número. Que quizás es algo que han escuchado que sucede en la expansión decimal.
¿sí? Si un dígito parte con 1 en su expansión decimal, significa que probablemente el 1 suceda infinitas veces en la expansión decimal del número. Y en realidad uno lo puede probar con este mismo teorema utilizando una medida propia. Bien, pero ya vimos que la invarianza de la función por la medida nos permitía concluir ese resultado bonito, y en realidad le podemos pedir un poco más a la medida, que es el concepto que uno conoce como ergodicidad, que de alguna forma lo que hace es medir como la irreducibilidad del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo mi espacio X, no me gustaría que si tengo un conjunto A, la dinámica se quedara en A. O sea, miro la primagen de esto y es exactamente A. Y que el conjunto A no sea todo ni sea chiquitito. Porque al final lo que uno podría hacer es estudiar la dinámica en A y en el complemento de A. Entonces, a uno le gusta, supongo que la idea es estudiar las cosas en la forma más irreducible posible y luego después uno puede extender los resultados a casos más generales. Entonces no queremos que esto suceda. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir que si la dinámica se queda en un conjunto, entonces mi conjunto o va a tener que ser casi todo o va a tener que ser casi nada, ¿sí? Y si la medida cumple esta propiedad, uno dice que es ergódica. ¿Y qué resultado bonito tenemos para medidas ergódicas? Mi teorema favorito de la vida, supongo. El teorema ergódico de Birkhoff. Sí, fue demostrado por Birkhoff en, no me acuerdo el año, probablemente lo anoté más adelante. Y el setting que uno tiene es un espacio, un sistema ergódico. O sea, teníamos este espacio medible, esta función, la medida que preservaba el tamaño de las primágenes de alguna forma, finita, y que además hace que la dinámica sea irreducible. En ese contexto, tenemos que, cuando uno toma una función integrable, aquí piénsenlo como algo en que uno puede integrar y da finito, sea lo que signifique integrar respecto a cierta medida. Ustedes saben integrar Riemann, piensen en eso. Bueno, uno puede ver que cuando uno toma una función que tiene integral, entonces, si elijo un número al azar de mi espacio, con probabilidad 1, el límite de este promedio de aquí existe y es igual a la integral de mi función respecto a la medida. Lo que, o sea, igual me parece muy impresionante porque esta cantidad no depende del punto. Si es un numerito, y estoy diciendo que si elijo un número al azar y tomo este límite, casi todos tienen el mismo límite. Bueno, y la ventaja que tenemos aquí es que la medida de Gauss es una medida ergódica para nuestro sistema dinámico. Y aquí yo voy a omitir los cálculos porque de verdad a mí este cálculo me parece un poco tedioso, pero si alguno está interesado en saber estas cosas, puede tomar cualquier texto de teoría ergódica estándar y suele ser uno de los ejemplos. En este caso, alguien me pregunta, ¿no sería esa la integral del EB? En este caso no, porque estamos integrando respecto a otra medida. Pero, por ejemplo, en el contexto de expansiones decimales, uno tiene un resultado análogo y la medida que uno utiliza sí es la medida del Lebesgue y uno suele hacer los cálculos con integral de Riemann. Así que funciona. De hecho, aquí también vamos a hacer los cálculos con un integral de Riemann, como vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, el teorema del código de Birkhoff nos va a permitir calcular algunos límites interesantes eligiendo funciones apropiadas. Por ejemplo, vamos a ver que con probabilidad 1 se tienen estas cosas de aquí. La frecuencia con la que aparece un dígito, esto aquí está midiendo la frecuencia, o sea, estoy contando cuántas veces entre el 1 y el n
mi dígito a sub i vale k, dividido por la cantidad total de posiciones. Y me dice que este límite es este número de aquí. En casi todo punto del 0,1. Y además depende del dígito, que es algo que, por ejemplo, en la expansión decimal no pasa. Uno sabe que, quizás han escuchado que un dígito aparece con frecuencia un décimo casi siempre. ¿Sí? Eso no depende de si es el 0, el 1, el 2, el 3 o el 7, el 9. En este caso sí depende de cuál es el dígito, y tiene sentido por la forma que tenía la transformación de Gauss. Si se dan cuenta, el intervalo 1 medio 1 mide más que los otros los intervalos, entonces uno debería esperar que caer ahí sea más probable, y caer ahí significa tener dígito 1, por ejemplo. Otras cosas que uno puede calcular es la media aritmética de los dígitos y ver que da infinito. Y en realidad todos los ejemplos que hemos visto tienen esta media aritmética finita porque hemos visto solo casos en que la expansión es periódica o eventualmente periódica. Pero uno también puede ver que la media geométrica, en contraposición a la media aritmética, sí tiene un límite definido en casi todo punto, y es este producto aquí algo extraño, que vamos a ver de dónde sale. ¿Sí? Entonces, no les voy a comentar mucho sobre el 2, porque requiere un truco más o menos clásico, pero creo que no va a ilustrar el propósito de la charla. Así que vamos a mirar el primero y el tercero como más o menos a la rápida para que tengan una idea de cómo es que uno hace estas cosas. Entonces vamos a mirar primero la frecuencia de dígitos. Como les dije, para utilizar el teorema ergódico de Birkhoff, lo único que nos falta es escoger la función f, que tiene integral finita, que en realidad nos cuente, o sea, nos entregue información sobre lo que estamos preguntando. Por ejemplo, aquí, la frecuencia. Entonces, si quiero ver la frecuencia en que aparezca el dígito k, necesito una f que me diga cuándo el dígito es k. Y aquí, si recordamos, habíamos dicho que el primer dígito es k, si es que caigo en el intervalo i sub k, y esto significa, bueno, esto significa estar en el intervalo i sub k. Quizá aquí han visto esta chi como un 1 con una doble barrita, la característica de un conjunto. ¿Sí? 1 de i sub k es 1, si x está en i sub k, y es 0 si no. Sí, o sea, esta función me dice, ¿estoy en IK o no estoy en IK? Y si estoy en IK significa que tengo dígito k. Y en realidad uno puede mirarlo con las iteraciones, como habíamos mencionado antes, ¿sí? Una iteración cae en el intervalo IK, si solo si el enésimo dígito es k. Entonces cuando uno, ya, y aquí, créanme que está en L1. Créanme que la función es integrable. Entonces intentemos escribir este cociente utilizando esta función. ¿Sí? Aquí sumo 1, o sea, aquí estoy contando algo efectivamente en el conjunto cada vez que el G sub i está en el intervalo IK. Esto me está diciendo, f compuesto con gi es justamente esto. Esto me da 1 solo si tengo el dígito iésimo igual a k. Entonces, efectivamente, este promedio de aquí es esta cantidad de acá. Y el teorema de Birkhoff me dice que yo puedo encontrar este límite, que es igual a la integral de mi función, esta característica, respecto a esta medida de Gauss. Entonces, si uno quiere calcular la medida de Gauss, uno lo puede hacer con integral de Riemann, de la siguiente forma. Integro esto. Bueno, es calcular la función 1 en un intervalo, ¿sí? Entonces yo recordaba que la medida se definía mediante esta integral, me restringo al intervalo, sabemos calcularle primitiva a esto, evaluamos y obtenemos efectivamente el numerito que habíamos mencionado al principio.
Y me dice, si K es más grande, la frecuencia, la frecuencia con la que ocurre mi dígito es menor, pero aún así es positiva, ¿sí? El dígito sigue ocurriendo infinitas veces. De cierta forma estamos mejorando lo que nos dice el teorema de recurrencia Poincaré. Poincaré me dice que el dígito ocurre infinitas veces, Birkhoff me dice con qué frecuencia lo hace. Si queremos ver la media geométrica, aquí la función es un poco más sacada de la manga, quizás. Y uno define la función x, f en x vale logaritmo de k, si es que x está en ik. ¿Sí? O sea, si considero la expansión en fracciones continuas de x, y mi primer dígito es a1, entonces la función f me entrega el logaritmo de a1. Sí, sí. Si itero la función g y vuelvo a aplicar f, entonces lo que obtengo es el logaritmo de ese dígito, la cantidad de veces que iteré. Bien, y uno puede ver que esta función de aquí es integrable haciendo el cálculo, mirando en realidad con la integral de Lebesgue, porque uno tiene esta equivalencia entre mu y Lebesgue que hace que uno pueda hacer los cálculos. Sí, esto uno lo sabe calcular, y uno puede acotar por esta serie, y es un ejercicio de cálculo 2 ver que esto de aquí es convergente. Y eso me dice que mi función es integral. Entonces podemos utilizar el teorema ergódico de Birkhoff. Sí, esto me dice que con probabilidad 1, elijo un numerito en intervalo 0,1, ¿y qué pasa? Bueno, que el límite de mi promedio es igual a la integral de la función. Vamos a ver que efectivamente esto calza. Quizá aquí debía haber pasado un poquito para que fuera más pedagógico. Pero como les dije, bueno, GI de X lo que hace es moverme al intervalo I sub k según el dígito en el que estoy. Aplico f y recupero el logaritmo del dígito. Entonces aquí lo que estoy haciendo es sumar los logaritmos de los dígitos desde 1 hasta n. Sí, pero en la suma de los logaritmos, el logaritmo del producto. Bueno, eso por Birkhoff tiene que ser igual a la integral de f, y esa integral uno la puede calcular. Sí, al final es una función que vale el logaritmo de k en cada uno de estos intervalos. Entonces uno saca la constante y en realidad se reduce al cálculo de antes. Uno calcula la primitiva, hace el algebrita correspondiente y uno obtiene esta expresión de aquí. Pero todavía no obtenemos lo que queremos, ¿sí? Aquí tenemos algo que podría eventualmente convertirse en la media geométrica. Lo que nos falta es aplicar la función exponencial para quitar ese logaritmo y hacer que el 1 partido n en realidad pase a ser un exponente. Pero la gracia es que la función exponencial es continua, así que podemos intercambiar el límite con la función. Entonces yo tomo la exponencial del límite, esto es el límite de la exponencial, y ahí recupero la medida geométrica. También tengo que aplicar la exponencial al límite, y cuando uno hace la manipulación obtiene exactamente el numerito de antes. Bueno, como les dije, en el caso de la media aritmética, necesitamos hacer un poco más de trabajo, pero la gracia es que el teorema ergódico de Birkhoff igual nos permite concluir el resultado. Y hay otros resultados que a mí me parecieron interesantísimos cuando los vi la primera vez, que uno también puede deducir con el teorema ergódico de Birkhoff. Es que, por ejemplo, la velocidad en que los convergentes se aproximan a X es exponencial. Y que los denominadores de los convergentes también crecen exponencialmente, y lo hacen con esta constante de aquí que es bastante curiosa. Y ahí, bueno, uno tiene que elegir funciones un poco más complicadas, hacer más estimaciones, pero en espíritu son lo mismo que antes. Creo que eso era lo que les quería contar. Si es que alguno quiere profundizar un poco, de aquí fue donde pasé, de donde saqué como todos los teoremas, ideas, principalmente del primer libro. Aquí está el artículo de Euler, y aquí donde está un poco de la historia
de las fracciones continuas. Eso. Aplausos en el chat, por favor. Bueno, Pudiera muchas haber- gracias, Ángela. Ahora, preguntas. Quien quiera hacer preguntas, puede mutearse y hablar si quiere. Hola, yo tengo una pregunta. Eh, en la parte, cuando dices que un número como que tiene una expansión periódica, sí, solo sí, bla, 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 un polinomio mónico que no era irreducible, grado 2, ¿se puede saber el periodo, más o menos, del número o no? Sinceramente no tengo la menor idea. Y tenía otra pregunta igual, que era sobre este conjunto despreciable que dijiste que uno no sabe qué pasa. ¿Se puede describir algo así o reconocer algunos puntos malos, digamos, que no cumplan eso? O sea, ¿se puede describir ese conjunto o se sabe algo de él? Por lo general, cuando uno quiere estudiar como esos conjuntos malos, lo que uno tiene que hacer es cambiar la medida. Y encontrar una que al final lo que haga es como despreciar lo que ya conocemos y enfocarse principalmente en ese conjunto pequeño. ¿Sí? No sé si en estos casos el conjunto, ¿qué tanto se sabe del conjunto? Por ejemplo, los que tienen media aritmética infinita. Seguro que los que no cumplen esto están todos los racionales metidos. Definitivamente, gracias a Lagrange. Más o menos. Al menos en el caso de racionales cuadráticos, que son poquitos, pero... no sé, yo sé que uno lo que al final hace es buscar otras medidas y empezar a estudiarlo, pero no sé con qué medidas uno en realidad efectivamente hace esos cálculos. En este caso. Gracias. Yo que también quiero preguntar, tengo creo dos preguntas. La primera es que tú que aplicaste el teorema ergódico de Birkhoff, que yo recuerdo que para el caso del círculo, por ejemplo, para dinámicas particulares, a veces hay demostraciones que son un poco más pillas, como del tipo que uno podría probarlo en cálculo 2, el teorema ergódico de Birkhoff para rotaciones irracionales. ¿Sabes si para el caso del mapeo de Gauss uno puede probarlo a mano? ¿De verdad todo el mundo pasa por el teorema de Birkhoff? Uno puede probar la mano. Sinceramente no lo sé, pero yo creo que se puede. No sé si solo con cálculo 2, pero antes de la teoría ergódica igual la gente conocía estas cosas, pero usaba como probabilidades a lo bruto. Y, Claro. por Sí, ejemplo, bueno, yo dije Borel, cálculo 2, pero cálculo 2 más Stone Weierstrass, una cosa así. Borel, que demostró el teorema de los números normales sin usar teoría ergódica, lo hace con teoría de probabilidades, a pesar de que la demostración no es tan elemental. Yo creo que por lo general las cosas se pueden hacer desde otra perspectiva, pero requieren muchísimo más trabajo. Claro. Y mi segunda pregunta quizá va un poco en el hilo de la pregunta de Francisco. Cuando tú aplicas, por ejemplo, el teorema ergódico de Birkhoff, hay un corcho grande de números que pierdes, como chicos, pero para mí son los únicos números que son como los números racionales, digamos. Pero igual uno puede hacerse preguntas como, por ejemplo, la cantidad de números, de veces que aparece el dígito 2, por ejemplo. Por supuesto, no puedo llegar y no es tan obvio qué medida tomar sobre los racionales, y creo que ya tuvimos esta discusión de que uno no puede colocar una medida invariante para el mapeo de Gauss sobre los racionales. Pero sí podría tomar, por ejemplo, tomar los racionales con numerador y denominador acotados y tomar algo así como una densidad natural a infinito. Entonces, ¿tú sabes si uno puede hacer trucos así para recuperar algo de estos resultados para números racionales?
Estoy procesando lo que me dijiste. Como por ejemplo, no sé, fijo un natural n mayúscula, veo entre todos los números que tienen numerador y denominador menor que ese n mayúscula, la cantidad de dígitos en total que utilicé, nos ocupe 100.000 dígitos. Entre todas las expansiones en fracción continua de todo, truncándolas hasta botando los ceros. ¿Y cuánto es la cantidad de veces que salió el dígito 2 entre ellas? Y cuando tiro el n infinito, ¿esa proporción converge a lo que debería converger, por ejemplo? ¿Se sabe algo de ese estilo? Nunca había escuchado un argumento de ese estilo antes, pero suena bastante interesante, la verdad. Es que son como el tipo de cosas que hace la gente en teoría de números, creo. Yo no entiendo nada de eso, pero es como el tipo de maneras en las que uno intenta atacar un resultado para los naturales o los enteros cuando no puedes colocar medidas invariantes de manera decente. No tenía idea que se hacía eso en otras partes, y tampoco, al menos, o sea, no es que haya leído demasiado al respecto sobre teoría algorítmica, pero nunca había escuchado argumentos de ese estilo. Quizá me falta incursionar más en la literatura del tema. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién se anima para cerrar? Bueno, voy a suponer que nadie. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ángela, una excelente presentación. Gracias a todos por venir. Recuerden que todos los viernes, como siempre, a la misma hora por el mismo canal. Y eso. De nuevo, muchas gracias y eso. Bye, bye a todos.